Amigos, regresamos con el último tema que nos sugirió acá nuestro amigo Víctor Girao. Se trata, amigos, de que cada día estamos perdiendo la historia. Y la perdemos por culpa de nosotros mismos, porque no la queremos poner en agenda. No he visto a ningún medio de comunicación que nos ha tratado de manifestar los acontecimientos de la historia. Pareciera que la historia hay que esconderla porque de repente nos avergüenza o por de repente por las cosas de la coyuntura política que pasan a tener mayor importancia. Pero entre el 7, el 8 y 9 de julio del año 1932, amigos, para recordar, vino los acontecimientos de Huanchaco. En Huanchaco había el cuartel O'Donovan, sede de un grupo de artillería. Ustedes saben, yo soy artillero y conozco la historia. En este cuartel de artillería, en Trujillo había un batallón de infantería y un grupo de artillería. Eso, uno está en Huanchaco, en este caso el cuartel O'Donovan era la sede de ese cuartel. El gobierno aprista, no el gobierno, sino el partido político del APRA en ese momento se había elegido como un partido de oposición al gobierno en este caso de Sánchez Cerro en esa época, y además, al gobierno de Leguía inicialmente, después cambiaron, al gobierno de turno en ese momento se había elegido como la oposición. No nos olvidemos que era una oferta política distinta al Partido Comunista del Perú, que se había formado en ese momento. Bueno, dicho sea de paso, el 5 de junio del año 1932, en Chile, existió una protesta muy parecida. Hicieron lo mismo, tomaron un cuartel, ¿ya? Y tuvo un desenlace que después fueron indultados, amnistiados y no pasó nada. Pero acá, estimados amigos, como todos plagiamos calco y copia de lo que ocurre en el mundo, automáticamente el Partido Aprista hace lo mismo entre el 7 y 9 de julio, o sea, un mes después, un mes y 2 días, toma el cuartel O'Donovan en una conducta sincronizada, que venían, personal aprista venía de Lambayeque y la zona que estaba en Chiclay, en Trujillo, iba a hacer el propio movimiento. ¿Y en qué consistía? Tomar la prefectura, tomar el cuartel, tomar el local de la policía y automáticamente tomar el control y con ese control avanzar, digamos, irradiar el movimiento subversivo y llegar a Lima. Y por supuesto esto liderado por Aya de la Torre. Pero ¿qué ocurre? Pasa un incidente que lo he leído también en algún escritor, por suerte, para que no piensen que nosotros estamos agregando un escritor aprista, que nos da un detalle que nos parece necesario conversarlo. Resulta que de acuerdo a un acontecimiento inusual que pasó, el señor Búfalo Barreto se entera que su mujer le sacaba la vuelta y mata al fulano, al responsable de ese vamos a decir, de ese hecho, vamos a ese acto de leal, pérfido, lo que queramos decir, traidor de un camarada aprista que le saca la vuelta a este señor y lo mata. Ese hecho generó inmediatamente la preocupación: ¿qué hacía ese fulano que era de Lambayeque, que aparecía muerto ahí? Y por supuesto, más de uno, porque la verdad que pueblo chico, infierno grande, la gente inmediatamente dijo: Barreto, ¿qué hace Barreto ahí? Todo este tema. Comienzan a investigar y entonces Aya de la Torre dispone, de acuerdo a este autor, que no haya ninguna sonada, que se aborte la operación. Sin embargo, la operación continuó y todo se desarrolló como estaba previsto. No había pues la facilidad de comunicación que hay ahora. No nos olvidemos que antes había el telégrafo y el teléfono, digamos a mano, a Manizuela, que había un teléfono muy antiguo y unas centrales, bueno, parte de la época, ¿no? Y entonces la operación continuó con la toma del cuartel y fue una operación. Ustedes saben que Chocope y todos estos pueblos del norte del Perú, la caña de azúcar pues era una de las principales fuentes de trabajo, ¿no? Y ahí entran con machete y matan a los soldados, matan al oficial de guardia. Ahí murió un comandante, murió el capitán de servicio en la noche, el oficial de guardia, el personal de tropa, los colgaron como reses. ¿Por qué? Porque esa era una instalación que había pertenecido obviamente a la azucarera
y que existían pues los famosos, digamos, hangares donde se colgaban los paquetes de caña, etcétera, ¿no? Todo lo que era de esa época. Y ahí los cuelgan a los muchachos. Y como era un día, fin de semana, bueno, como ustedes ven, la tropa pues el fin de semana sale de su paseo. Y entonces este acontecimiento ocurrió de tal suerte que al final no estuvieron todos, no sé si fue malo, porque de repente hubiera habido una matanza de las más grandes, porque hubiera reaccionado la tropa, no sabemos. Lo cierto es que murieron soldados. Entonces este movimiento avanza hacia la ciudad, capturan al jefe policial, meten adentro. Ha habido un episodio de traición. Hay un comandante que al final estuvo de acuerdo con este acto subversivo generado por la primera organización terrorista de la época, porque en esta época, amigos, no había pues la famosa ley de terrorismo de ahora. Este movimiento era un movimiento subversivo, y si lo hubiéramos a partir del 90, hubo un movimiento terrorista. Entonces hubo una complicidad de un comandante del batallón que se hace loco, porque se iban a reunir esa noche con el prefecto, con todas las autoridades militares para tratar el movimiento de fiestas patrias. ¿Ya? Y ese acto, medio sospechoso, motivó que al final lo capturen también al comandante y a todos sus huestes y lo encierran. Pero como este señor Barreto no sabía de la complicidad de esto con los altos mandos apristas, al final, señores, termina muerto, porque cuando se van y vienen las tropas de Lambayeque, vienen las tropas avanzando en Lambayeque por todos los pueblos de Pacasmayo, San Pedro, van acercándose hacia la zona y haciendo uso de la Constitución Política del Estado, en juicio sumario, pues se detiene a más de un delincuente terrorista de ese momento. Hoy, claro, en esa época no había, como digo, la ley de terrorismo. Son detenidos, fusilados, y acá se establece un mito. El señor Luis Alberto Sánchez en algún momento dice que habla de 5.000 muertos, y yo aquí refuto por el poco tiempo que hubo, que son 3 meses más o menos que duró todo este episodio, para develar toda esta sonada. No podría haber sido pues 5.000 muertos, o sea, 150 por hora es imposible. Es imposible porque no habría capacidad y tampoco dónde se habrían enterrado. Eso es una leyenda negra que la hicieron crecer para victimizarse. Yo escucho a muchos apristas que dicen que rinden honores a los muertos que se inmolaron en este episodio nefasto de traición a la patria entre el 7 y 9 de julio del año 32. Hoy día nosotros, como hombres de Estado, y mirando el problema en forma objetiva, por eso mismo, con esa misma objetividad que tenemos, así como a estos señores, la sociedad les perdonó, los indultó y los amnistió. O sea, perdón y olvido, ¿correcto? Los indultó y lo indultó y los amnistió en su momento, perdón y olvido, y le dio la gracia democrática de continuar en su lucha política, y ha sido gobierno el año 85 y ha sido gobierno el año 2006. En esa misma lógica que se establecieron, y por supuesto los movimientos han continuado. El año 48 hubo el movimiento de la marinería, en donde algunos marineros infiltrados por el APRA en ese momento se levantaron en el Callao y fueron fusilados, porque esa es la Constitución del 33, ya así lo establecía también, fueron fusilados. Pero hubo una persecución en el gobierno sucesivos, tanto así que hubo al final APRA 1 una alianza, Unión Nacional Odrista, o sea, Odría, que los perseguía, al final se alía con ellos, porque así son las cosas en política, y terminan siendo socios. Bueno, para llegar al año 65 y una facción del APRA, de acuerdo a lo que se conoce como APRA rebelde, se levanta en armas a través del MIR, Movimiento Izquierda Revolucionario, cuarta etapa, y establecen la guerrilla del año 65 con De la Puente Uceda, que de origen aprista, por supuesto. Entonces, toda esta historia tiene pues su correlato. ¿Y por qué lo recordamos? Porque es necesario revisar la historia por lo siguiente, no para tener un odio ante el APRA, porque fíjense ustedes, hasta antes del año 85, todos los 7 y 9 de julio había una romería.
había el recuerdo de los héroes, no, de la matanza que se hizo en estos cuarteles, y los cuarteles vivían en estado de alerta. Gracias a eso, por eso yo aquí varias veces decía, y hemos reiterado, mi estimado Víctor, de que cuando nos decían, no, la Fuerza Armada no debe entrar a participar en el control del orden público, señores, a partir del año 33, la doctrina de guerra no convencional establece que casi un tercio de las fuerzas estén preparadas diariamente y permanentemente para enfrentar cualquier alteración del orden público. No solamente en los planes y en la doctrina, sino en los hechos. Por eso es que los movimientos subversivos que han ocurrido en lo sucesivo, a la Fuerza Armada no la han agarrado con los pantalones abajo, como vulgarmente se dice, siempre preparados, porque esto viene desde el año 32. Y lo recordamos para simplemente en aquello que nos permite a nosotros con fundadas razones decir, nuestro país, estimados amigos, debe ingresar a un proceso de reconciliación. Eso es lo que queremos. ¿No? ¿Por qué decimos que el país debe entrar a un proceso de reconciliación? Porque con el mismo calor con que los apristas recuerdan a quienes en algún momento tuvieron el valor, por último, de haberse metido a esta lucha armada, que la hicieron el año 32, para nosotros como hombre de Estado, digamos, equivocado, ellos de repente consideran justa, esa es su posición. Para nosotros decimos como hombre de Estado que fueron equivocados, como quiera que así fuera, el tiempo y la ley permitió amnistiar, indultar, permitió, no una, varias veces, y eso lo saben nuestros queridos amigos que militan en el APRA, saben que ellos han sido favorecidos. No, que no queremos cuentos chinos, porque al final sí la ley les favoreció. Se acabaron las persecuciones y bueno, han sido gobiernos. O sea, del 30 al 80 pasaron del 32 casi 40 y tantos años, 50 años, porque antes han tenido también gente que ingresó al Congreso. O sea, a partir del año 65 fueron indultados y amnistiados. O sea, permanentemente ha habido procesos de amnistía e indulto. La primera me parece que la dio en el gobierno de Odría. O sea, en 20 años, 25 años ya fueron favorecidos con el indulto. Por eso es que nosotros decimos que este país, para que pueda caminar hacia adelante, mire, con todo lo que ha pasado la Fuerza Armada, en su momento, digamos, fue consecuente con el gobierno aprista y le facilitó el acceso al gobierno. Y le facilitó, le digo, porque podían habérselo impedido el año 85. Y sin embargo, por un principio democrático, se permitió que avanzara el país. Y ocurrió. Permitimos, digo, como ciudadanos, que nuevamente sea presidente García Pérez con todos los desastres que hemos tenido en el año 85. Y hay un sector aprista, por ejemplo, que lo condena. No aprista, un sector allista que condena a García Pérez, que ese es un lío político que no nos interesa, pero a donde queremos llegar, Víctor, es al tema de que, señores, nuestro país necesita reconciliarse. Y la reconciliación pasa por hacer uso de lo que dice la Convención de Ginebra, lo que dice que cuando un país ha pasado por un proceso de guerra interna, que no fue el caso del año 32, sin embargo, hoy estamos en ese escenario, planteamos ese escenario y lo hemos escuchado desde el punto de vista economicista que lo ha planteado Hernando de Soto. Creemos de que esto nos obliga a decirlo como lo estamos expresando, que el Perú necesita pasar por un proceso de reconciliación ya, para ayer, no para hoy día. Tenemos que poner en agenda este tema porque es necesario, amigos, porque esto que hemos visto, que saludan a sus episodios anteriores y hemos visto, y hay que escucharlo, como bien lo has dicho tú, Víctor, hay que entrar a la página web de Hernando de Soto, y ahí vamos a encontrar la entrevista que ha sostenido con estos emerretistas y senderistas que purgaron condena y que hoy día con todos sus derechos restablecidos están militando en los lugares, porque es cierto, ¿dónde más van a ir? ¿Los vamos a matar? ¿Lo vamos a jurar que ya no sean ciudadanos del Perú? ¿Lo vamos a enviar a Chile para que estén allá? No. Cumplieron su condena. Cumplieron su condena y se acabó, así como hay muchos delincuentes de cuello y corbata que todavía ni siquiera han purgado condena, pero se dan el lujo de oponerse. Nosotros decimos, señores, basta, esto debe acabar. Y aquí debe acabar. Y a mis amigos apristas les digo, con el señor Armando Villanueva sostuvimos más de un diálogo.
y ya estábamos a punto de hacer una declaración conjunta que fue interrumpida y mi amigo Alberto Valdivia fue fedatario de ese hecho. Nosotros íbamos a iniciar una, digamos, una declaración conjunta, nosotros digo, el que habla y los que estamos alrededor detrás de este movimiento, para hacer una declaración conjunta a favor de la reconciliación. Y el preámbulo fue la entrevista que sostuvo con la periodista Mónica Delta, en donde algo adelantó, y íbamos a hacer la siguiente semana, le íbamos a sacar, lamentablemente se nos fue don Armando Villanueva, y tuvimos ese primer paso, porque tuvo el talante de tocar el tema. Entonces, esto que mis amigos apristas no piensen de que esto es una locura de nosotros, el doctor Girao, el general Wilson Barrete, no, porque ya lo habíamos trabajado con él. Y una persona como él, con el talante y con toda la experiencia revolucionaria que ha pasado, porque no van a decir que el señor Armando Villanueva no conocía de todos estos avatares, lo conoce perfectamente y mejor que muchos de los que podrían criticarnos hoy en día. Por esa razón es que considero que mencionar este tema justamente no para enjuagarnos en la historia de que hubieron muertos, no hubieron muertos, no, sino para sacar la enseñanza que la historia nos dio de este episodio. Esa es la razón por la que he querido tocarlo entre el 7 y 9 de julio, con esa finalidad, para marcar diferencia de que este país necesita saltar al bicentenario de la independencia. Esa era la razón, mi estimado Víctor. Muy bien dicho, mi querido amigo. Eso es lo que deseábamos que ustedes, estimados televidentes, escucharan de nosotros, porque es una posición política la que estamos planteando. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos. Les agradecemos su atención y gracias por nuevamente darnos la confianza de seguir en sus casas y ustedes a través de escuchando Onda Digital TV. A través de nuestro programa Contraataque. Muy amable, gracias. Hasta la próxima.